Muchas gracias. ¿Viniste dispuesto a escuchar la palabra del Señor en esta mañana? Entendemos que el Señor es el único que merece permanentemente nuestra honra, ¿verdad? El pastor Martín Camejo, a quien invitamos a pasar, ha titulado con ese título el mensaje: Honra al Señor. Qué importante. Estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y sugerimos a los hermanos poner en silencio los celulares para no distraer el espíritu de la reunión. Muchas gracias. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por estar aquí. Bendice la vida del pastor Martín Camejo. Dios, bendícelo ricamente. Queremos en esta mañana que tú tomes control de él, lo unjas con tu presencia y nos hables a través de su boca. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracia y paz, hermanos. Es realmente reconfortante venir esta mañana acá y ver a tantos que han resuelto en su corazón que hoy a la casa de Jehová iremos y en la casa de Jehová estamos. Amén. Es muy reconfortante ver sus rostros, verlos a ustedes allí. Y bueno, el título del tema de hoy es Honre al Señor. Y hasta le podría agregar el tema que no se va a arrepentir. Si honra al Señor, esté seguro que no se va a arrepentir. Dios es bueno, Dios es fiel. Cantábamos recién, ¿verdad?, esa adoración maravillosa. Le invito a abrir su Biblia y acompañar la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y vamos a ir a los versos del 1 al 9. La lectura de hoy, comenzamos en San Marcos, capítulo 14, y vamos a leer los versos del 1 al 9. Allí dice la Escritura: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta ahí es la palabra de Dios y decimos amén. El contexto de este pasaje es muy conciso, muy claro. Jesús, en determinado momento de su tránsito terrenal, después de recorrer el norte de Israel, lo que es Galilea, y de recorrer Judá, y ir pueblo por pueblo y aldea por aldea, sabe que es su tiempo, que la hora para la que él ha venido se aproxima. Entonces resuelve ir a Jerusalén para cumplir con el plan de Dios allí en aquel lugar. Y los encontramos entonces al principio de este pasaje, a los principales sacerdotes y a los escribas, que eran de alguna manera los opositores a Jesús, los que rechazaban el ministerio de Jesús, que se reunían y tramaban y urdían planes y hacían estrategias para ¿qué? Para poder apresar a Jesús,
ponerlo en algún lugar y después de la fiesta de la Pascua, cuando todo se calmara, porque hay que tener en cuenta que la fiesta de la Pascua era la principal fiesta del pueblo de Israel y era el regocijo de los judíos cuando ellos celebraban la Pascua cada año. Pero era también la fuente de preocupación más grande que tenían los romanos en aquel lugar, porque la ciudad de Jerusalén durante la Pascua se quintuplicaba de población. O sea, se multiplicaban por 5 los pobladores porque venían caravanas o grupos de personas a celebrar la Pascua en Jerusalén y bueno, los romanos estaban preocupados, no fuera que hubiese alguna revuelta, algún conflicto, y era la preocupación de ellos. Pero para los judíos era un deleite, era su fiesta por excelencia. Habían otras fiestas en el calendario, pero la Pascua era la que más se destacaba. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad?, es que los hombres, algunos hombres, hacen sus planes y estrategias y todo lo demás, pero que en definitiva es Dios el Señor el que tiene en sus manos todas las cosas, y todas las cosas van ocurriendo de acuerdo a su plan. Era el plan de Dios que Jesús, esa Pascua, fuera crucificado para perdón de los pecados, y no importaba realmente lo que estos estaban tramando. Pero lo que resulta interesante es que mientras estas personas estaban reunidas en Jerusalén tramando cosas en contra de Jesús, allí a 10 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, en una ciudad que se llamaba, una aldea que se llamaba Betania, una familia estaba preparando un festejo, una familia estaba preparando un agasajo para recibir a Jesús y para tener una reunión de celebración por la gratitud que ellos guardaban por Jesús. Y eso también nos muestra los dos contrastes, ¿verdad? Cómo hay personas en el mundo que rechazan a Jesús, que se oponen a Jesús, pero también en el mismo tiempo hay personas que están con su corazón abierto y dispuesto, ¿verdad?, a tener esa experiencia de una vivencia especial y particular, íntima y profunda con el mismo Jesús. Allí en aquella casa, dice que aparentemente el dueño de casa, por lo que uno entiende de la lectura, el dueño de casa se llamaba Simón y decían Simón el leproso. Ahora, uno puede pensar, ¿pero era leproso o fue leproso? Bueno, si era leproso, él no podía recibir gente en su casa, ¿no? Las leyes sanitarias del pueblo de Israel hacían que los leprosos tuvieran que salir del seno de su familia, salir de sus aldeas, de sus pueblos y vivir en lo que se conocían como los leprosarios, ¿verdad? Entonces este hombre quizás haya sido leproso y haya sido sanado de esa lepra, pero ¿sabe lo que le pasó? Le quedó el mote. Así como de repente en la escuela aquel le tenía el nombre de, bueno, aquel le decían el pajarito y el otro le decían cabecita y el otro le decían tal otra cosa, y eso no se le fue en toda su vida, porque después son hombres grandes, son mujeres grandes, son adultos, pero ese mote es insacable, ¿verdad? Y eso es una instrucción para nosotros, ¿verdad? Cuidado con estar etiquetando a una persona, porque Dios hace cambios, Dios hace obras que transforman esa vida, ¿verdad? Ahora, estaban reunidos en la casa de Simón, leproso, y por lo que sabemos, por los pasajes paralelos en los otros evangelios, era la casa también de Marta, María y Lázaro. Entonces, esa reunión que se estaba llevando a cabo era para agradecer a Jesús, para reconocer a Jesús por el milagro notable que él había hecho al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y aparece allí una mujer. Yo siempre recuerdo, hay una misionera que un día dijo: usted preste atención cuando lee la Biblia, porque donde aparece una mujer, esa mujer se roba todo, el panorama. Y realmente así es, porque este pasaje vamos a ver cómo está
tratando lo que hace esta mujer. Y esta mujer aquí no aparece con un nombre, pero de acuerdo a los pasajes paralelos, por ejemplo en Juan 12, nosotros podemos saber, Juan 12:3, nosotros podemos saber que esta mujer se llamaba María. Y bueno, María, hermana de Lázaro, y eso nos lleva a la biografía, que es breve, de María, pero tiene una biografía muy especial. María aparece 3 veces mencionada en las Escrituras. Y las 3 veces que aparece María mencionada en las Escrituras es a los pies de Jesús. La primera vez que ella aparece en las Escrituras es en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. En esa ocasión Jesús llega a la casa y están Marta y María en la casa. Marta está atareada, era su don, ella entendía que el servicio era impostergable y era lo principal, pero María, por su propia naturaleza, su propia forma de ser, que era más contemplativa, se quedó con Jesús y dice que estaba sentada a los pies de Jesús oyendo las palabras de Jesús. Cuando Marta quiere de alguna manera recriminar y le dice al Señor: Señor, ¿no te inquietas que mi hermana me deja servir sola? Jesús le dijo: Marta, ustedes recuerdan, ¿verdad? Muy afanada estás con muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte. Y María estaba a los pies del Señor. Y a los pies del Señor es el lugar donde nosotros vamos a aprender cosas que ninguna universidad, ningún instituto, ninguna cosa va a enseñarnos. A los pies del Señor es donde nosotros podemos encontrar verdaderas enseñanzas de vida, verdaderamente palabras que nos levanten, palabras que nos exhorten, palabras que nos enseñen. La segunda vez que María aparece en las Escrituras es en Juan capítulo 11, y ella está nuevamente a los pies de Jesús, pero ahora está llorando, porque está de luto. Su hermano Lázaro ha muerto. Mandaron a buscar a Jesús, que estaba a un día de distancia, y Jesús apareció al 4.º día. Mientras el mensajero llegaba a buscar a Jesús, Lázaro falleció, y tanto Marta como María estaban desconsoladas. Tanto es así que María le dice al Señor: si hubieses venido, mi hermano no habría muerto. Pero ella estaba a los pies del Señor y recibió consuelo. Y eso es también algo que nos enseña la Escritura, que nos muestra en el ejemplo de María. Es a los pies del Señor donde encontramos el consuelo que necesitemos para nuestra alma, para nuestra vida. La tercera vez que encontramos a María, la encontramos aquí, en este pasaje de Marcos 14, y ella está agradeciendo a Jesús. Su actitud es una actitud de gratitud, porque Jesús había resucitado a su hermano. Allí hay algunas cosas que vamos a ir ampliando. Esto del frasco de alabastro. El alabastro era una especie de roca, una especie de piedra que se trabajaba y se hacían artículos ornamentales muy, muy costosos y muy vistosos, y servía para algo así como lo que estaba destinado allí, este perfume. Por los pasajes paralelos de esto sabemos que la capacidad de ese recipiente, de ese frasco, era 1 libra. Cuando uno dice 1 libra en nuestra cultura, aquí en Montevideo no dice mucho. En algunos otros países se usan las libras como forma de peso o de medida, y es más exacto. 1 libra son aproximadamente 360 centímetros cúbicos, o sea, un poco menos de 1 litro. Y para poder entender la dimensión de lo que María está haciendo y lo que María va a hacer y lo que significa, hay que entender que ese perfume, dice, era de nardo. El perfume de nardo no se producía en Israel. Eso lo traían mercaderes que venían hasta del Himalaya.
era sumamente caro. Aquellos de nosotros o de ustedes que les gustan los perfumes, saben que los perfumes lindos cuestan mucho dinero y generalmente los frascos de perfume son frascos pequeños, 60 centímetros, 120 centímetros, los costosos, ¿no? Pero este era un frasco de 350, 360 centímetros cúbicos, era un frasco de grandes dimensiones. Y Judas Iscariote, que era una persona entendida en temas de dinero, hizo una evaluación. Dijo, se podía haber vendido por más de 300 denarios. Un denario era el jornal de un trabajador en aquellos tiempos. Pero no era un jornal de un trabajador de 8 horas como trabajamos nosotros, que podemos salir de trabajar en un lugar e ir a hacer una changuita en otro lado. Era desde que salía el sol hasta que el sol se ocultaba. Entonces una persona trabajaba, póngale una señora o una joven que iba y hacía sus tareas domésticas en otra casa, trabajaba todo el día y cuando terminaba de trabajar recibía un denario. Ese denario era para su sustento, pero las jóvenes en Israel juntaban desde su adolescencia perfumes en envases. Y esos envases, esos perfumes estaban destinados al día de su boda, al día de su casamiento. Eso era una especie de tesoro que ella almacenaba para ese momento en particular. Y este era especialmente caro, especialmente caro. Más de 300 denarios. Fíjese que cada centímetro cúbico, para hacerse una idea, 1 centímetro cúbico equivalía a un día de trabajo. Tenía que trabajar todo el día para acumular 1 centímetro. Y dice allí que María tomó un frasco que tenía ese perfume dentro y no lo abrió y lo derramó sobre Jesús. Dice que lo quebró, lo rompió, lo quebró y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, de manera tal que el perfume se extendió por todo su cuerpo e inundó de perfume la casa. El hecho de que ella lo rompiera, lo que nos está diciendo es que lo estaba brindando todo. Ella estaba dando a Jesús en aquel perfume, no estaba quedándose con nada. Era todo aquel perfume que ella había almacenado pensando en el día de su boda y llevado por la gratitud del Señor. Y algunos de los discípulos, o los discípulos en general, estaban furiosos, porque tanto dinero usado de esa manera, podíamos haberlo vendido y dádoselo a los pobres. Lo interesante es que, ¿saben quién era el tesorero del grupo de Jesús? Judas Iscariote, o sea, él era el que recogía el dinero, hacía los pagos. Y las escrituras se encargan de decirnos que Judas era ladrón, o sea que de la bolsa él tomaba para sí. Mirá qué interesante, ¿verdad? Quería esos más de 300 denarios puestos en sus manos. ¿Y saben qué otra cosa? Cuando termina esta reunión, Judas sale de allí y va al templo. Y ustedes saben, si han leído las Escrituras, han leído el relato de la crucifixión de Jesús, que Judas había vendido a Jesús. ¿Cuánto le dieron de pago? ¿Cuánto? 30 monedas, exacto. 30 monedas son 30 denarios, la 10ª parte del perfume que María derramó sobre Jesús. Ahora, hay cosas que nosotros necesitamos ver y tomar para nuestra vida acerca de lo que María está realizando aquí en esto, ¿no? Jesús interviene y les dice a los discípulos que no la molesten, pero en el verso 8 Jesús dice, esta ha hecho lo que ha podido. Esta ha hecho lo que ha podido. Y eso sus palabras hacia los discípulos que estaban incomodando a María por lo que había hecho.
Y la pregunta es, cuando uno lee e interpreta estos pasajes, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo lo que puedo? ¿Estoy haciendo todo lo que puedo? Porque María hizo lo que podía y hizo todo lo que podía. Derramó todo aquel perfume que ella tenía. Y es algo que nosotros necesitamos pensar y analizar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Estamos haciendo para el Señor o estamos haciendo por el Señor todo aquello que podemos? ¿Podemos esperar que el Señor va a decirnos, buen siervo y fiel, has sido fiel? O quizás estemos necesitando o estemos esperando que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos lleve a analizar nuestra vida y ver, bueno, qué tanto es lo que estamos haciendo. Aquí vemos cómo, ¿verdad?, en los versos 4, 5 y 6, vemos que María fue criticada por lo que hizo. Fue criticada por las personas del entorno de Jesús. Pero María lo hizo. Y déjenme decirles, siempre que nosotros hacemos algo para el Señor o hacemos algo en el Señor, el riesgo de las críticas siempre están presentes. O que podía haber hecho más, o que podía haber hecho menos, o que hizo así de esta manera, porque no hizo así de la otra, porque lo que dijo, porque lo que hizo, que molestó a este, que tocó aquello. Las críticas siempre están allí presentes. Y el tema es que cuando nosotros pretendemos agradar al Señor, las críticas es algo que necesitamos descartar de nuestro oído, porque el temor a la crítica lo que está poniendo de relieve, lo que está poniendo de manifiesto es que quizás estamos queriendo agradar a todos y no podemos agradar a todos. O agradamos al Señor o agradamos al resto. No hay forma de tomar los dos caminos al mismo tiempo. Y ella lo hizo para agradar al Señor. Otra cosa que vemos en lo que María hizo y que necesitamos considerar es que María lo hizo algo sacrificial. ¿Qué quiere decir algo sacrificial? Quiere decir algo que le costó. Algo que le dolió, algo que, bueno, no sé si le dolió, pero por lo menos que le costó. Y vuelvo al pensamiento ese de que ese perfume era el acopio que María había hecho, quién sabe durante cuánto tiempo, para su boda, para su matrimonio, era una tradición en Israel, y ella estuvo de acuerdo en aquello, darlo todo. Y la pregunta es, nosotros ¿alguna vez hemos hecho algo de manera sacrificial para el Señor? ¿Algo que ha sido un sacrificio? Hay una historia que se cuenta acerca de una iglesia bautista misionera. Estaba en una región muy pobre, pero la iglesia sobrevivía correctamente, tenía un programa de radio, era el único programa cristiano que había en aquella región, y la iglesia de sus ofrendas pagaba el espacio de radio, se difundía el mensaje y todo iba bárbaro. Hasta que, hubieron unas peripecias climáticas, la zona se empobreció más de lo que era normal, bajaron las ofrendas, bajaron los diezmos, y la iglesia no estaba pudiendo pagar la radio. El dueño de la radio llamó al pastor y le dijo, mira, si para la semana que viene tú no podés reunir ese dinero, vamos a tener que levantar el programa. El pastor fue al primer servicio de oración que tuvieron y le contó a la iglesia lo que estaba pasando y le pidió su colaboración. Hermanos, es importante que mantengamos el programa en el aire, vamos a hacer una ofrenda especialmente para el programa, una ofrenda, hagan un sacrificio, den para esa ofrenda. En la reunión había una pareja que ellos eran medianeros. La gente de la ciudad no sabe lo que son los medianeros, les explico. Los medianeros son personas que trabajan el campo,
a veces la tierra y cuando está pronta la cosecha, ellos tienen que entregar una parte, por lo general la mitad, al dueño de la tierra y el resto queda para su subsistencia. Esta pareja eran medianeros, vivían en un campo cerca de la iglesia, todas las reuniones iban y venían caminando. Cuando terminó la reunión y volvieron, yo no me acuerdo el nombre de él, pero el nombre de ella no me olvido nunca, Lourdes. Doña Lourdes iba hablando con el marido que había que dar una ofrenda para el programa de la iglesia. ¿Y de dónde vamos a sacar si no tenemos ni para nosotros? Y no, pero nosotros tenemos que dar. Cuando llegaron a la casa, se acordó que tenía un gallinero con muchas gallinas y lo más valioso que ella tenía era el gallo. El gallo era envidiado por otros vecinos. Entonces al otro día agarró el gallo, se fue a la iglesia, golpeó en la vivienda pastoral. Cuando salió el pastor, dice: pastor, yo traigo mi ofrenda sacrificial, aquí tiene el gallo. Era todo lo que tenía y era todo lo que podía. La historia continúa, yo no les voy a contar el final ahora. Si me hacen acuerdo, al final de la reunión les cuento cómo termina. Pero ese es un ejemplo de algo sacrificial. No siempre lo sacrificial es dinero. A veces necesitamos sacrificar tiempo, a veces necesitamos sacrificar capacidades, intereses, ¿verdad? ¿Para qué? Para entregárselo al Señor de una manera, ¿verdad?, donde no estamos dando. A veces damos lo que nos sobra. A veces damos lo que, bueno, no lo voy a necesitar, entonces lo doy. Pero cuando se da con ese sentido sacrificial, es lo que decía Jesús de la viuda, ¿verdad? Cuando dice: aquella viuda dio más que todos ellos. ¿Cómo? Dice, si estos están poniendo bolsitas con monedas de oro y esa dio dos moneditas blancas. Sí, porque ellos dan de lo que les sobra, pero ella está dando de su sustento. Esa es la idea de lo sacrificial. Dedicar tiempo al Señor, dedicar capacidades al Señor. Y bueno, si es dinero, también puede ser dinero, pero no es exclusivamente dinero. Y María, María está haciendo, ¿verdad?, algo sacrificial para el Señor. Y la tercera cosa que quiero compartir con ustedes que hizo María tiene que ver con el momento en que lo hizo. En el libro de Eclesiastés tenemos unos pasajes que nos dicen que hay un tiempo para cada cosa y hay una cosa para cada tiempo. Y todos sabemos, o hemos oído, o hemos experimentado, que hay oportunidades que llegan, oportunidades que pasan y oportunidades que si no las aprovechamos, quizás no vuelven a repetirse. En el pasaje de Lucas, capítulo 8, se menciona que hay unas mujeres, una es María Magdalena, la otra es Juana, la mujer de Chuza, y otras con su nombre, y luego dice Lucas, y otras muchas, o sea que no sabemos en realidad cuántas eran. Estas mujeres apoyaban con sus aportes el ministerio de Jesús. Jesús estaba recorriendo ciudad por ciudad, aldea por aldea, y ellas sufragaban los gastos. Tenían que comer, necesitaban alguna posada y tenían que pagarlo, y bueno, ellas eran las que sustentaban eso. Cuando Jesús resolvió que era el tiempo de ir a Jerusalén, fueron los discípulos y también las mujeres. Cuando crucificaron a Jesús, los discípulos habían desaparecido, pero las mujeres estaban. Ahora, presta atención, porque los detalles a veces son importantes. Jesús es crucificado sobre las 3 de la tarde, Jesús muere. El día, para el calendario judío, el día termina a las 6 de la tarde. O sea, el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde o a las 18 horas. Y Jesús era a las 3 de la tarde que estaba muerto. Ya lo habían crucificado, estaba muerto. Entonces alguien tenía que descolgar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Pero no se podía si no había una orden. Y el que daba la orden era Poncio Pilato. Y Poncio Pilato no estaba allí.
Entonces alguien tenía que ir desde el lugar donde crucificaron a Jesús, que era fuera de los muros de la ciudad, hasta el lugar donde estaba Pilato, arreglar con Pilato que había fallecido, que Pilato diera la orden y entonces se procedía. No podía ir cualquiera, así que mandaron a José de Arimatea. José de Arimatea fue a hablar con Pilato, le explicó que Jesús ya había fallecido y Pilato dijo, si a veces duran días, me vas a decir que ya murió. Sí, ya murió. Bueno, vamos a preguntarle al centurión que fue el encargado de la crucifixión. Traigan el centurión. Pero los minutos iban, ¿no? Los minutos iban corriendo para atrás. Y tenía que ser antes de las 18 horas, porque si no el cuerpo quedaba allí, no se podía bajar el día del reposo. Entonces viene el centurión, Pilato le consulta, sí, no, falleció, ya está, el crucificado ya falleció. Bueno, entonces hagan el permiso para que esta gente baje el cuerpo y le dé la sepultura. Le dan el permiso, pero hay que ir al mercado a comprar las especias que se usan para preparar el cuerpo y comprar las vendas que se usan para envolver el cuerpo. Y siguen pasando las horas para atrás. Empezamos a las 15 horas hasta las 18, un viaje que va, un viaje que viene, uno que va, el otro que corre, que viene, quién sabe qué hora era, ¿no? Bajaron a Jesús, lo limpiaron así nomás, le pusieron un poco de los ungüentos, lo envolvieron en las sábanas y lo guardaron. Había que sacar una piedra enorme que cubría la entrada, sacar la piedra, poner el cuerpo allí adentro, volver a poner la piedra. ¿Quiénes estaban mirando eso? Las mujeres, que habían servido a Jesús durante todo ese tiempo. Y vieron que aquello no fue bien hecho. No quedaron conformes con lo que se había hecho. Entonces, quedaron entre ellas que pasado el día de reposo, el primer día después del día de reposo, iban a venir a hacer las cosas como Dios manda. Que el cuerpo fuera bien preservado con los perfumes que llevaba, bien envuelto en las sábanas de lino, y así lo hicieron. El primer día de reposo todavía prácticamente no aclaraba. Aquellas mujeres vinieron hasta allí, habían comprado lo que necesitaban y se preguntaban entre ellas, pero nosotros somos mujeres, ¿cómo vamos a empujar esa bruta piedra que pusieron tapa? Bueno, algo vamos a poder hacer, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas. Porque a las mujeres les gustan las cosas bien hechas, ¿o no? Cuando llegaron, la piedra estaba quitada, entraron, el cuerpo de Jesús no estaba, salieron y se encontraron con un ángel. Y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Ellas querían ungir el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo ya no estaba. ¿Quién había ungido el cuerpo de Jesús? María. 2 días antes de la Pascua, ungió el cuerpo de Jesús en aquella reunión con aquel perfume que ella derramó sobre eso. Eso es lo que nos enseña que es importante el momento de hacer las cosas. Hay cosas que nosotros no podemos postergar, que tenemos que hacer. Es el tiempo, es el momento, tenemos que hacer. Después uno se lamenta, ¿verdad? Yo tenía que haber llamado a fulano y no lo llamé, pero ahora yo tenía que haber ido a visitar. Eso es algo que sucede, ¿verdad? Alguien que está enfermo y uno hay que visitarlo, tengo que ir a visitarlo, sí, pero no sé qué, que hoy, que mañana, que pasado. Bueno, voy a averiguar dónde está. Llama por teléfono, yo quería ir a visitar a esta persona que está así, dígame en qué lugar está internado. No precisa ir a visitarle, ya está, ya partió. Eso pasa. Y no tiene que pasarnos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa. Nosotros lo que vemos allí, ¿verdad?, con María, es que María lo hizo en el tiempo oportuno, en el momento indicado. Y nosotros no podemos postergar las cosas del Señor para otra oportunidad, para otro momento, ¿verdad? Tenemos que darle la importancia al tiempo en el cual hacer. Y el tiempo que el Señor nos va poniendo por delante es precisamente el tiempo oportuno en el cual llevar aquello a cabo. Bueno, hasta ahí yo quería compartir con ustedes este pasaje
Y lo que vemos de María es algo que nos desafía a nuestra vida, desafía a nuestro corazón. Es decir, tenemos que pensar en el Señor, decir, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo en el Señor o estoy haciendo para el Señor lo que debo hacer? ¿Y estoy haciendo todo lo que debo hacer? Lo estoy haciendo del modo, porque hay formas y formas de hacer las cosas, ¿verdad? Uno lo hace como con compromiso, el otro como por obligación, el otro como, bueno. ¿Estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos? ¿Estamos haciéndolo todo? ¿Estamos haciendo nuestro aporte, nuestra vida al Señor de una manera sacrificial? Son desafíos, ¿verdad?, que quiero que el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios nos ha puesto el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él nos guía a toda verdad y Él está dentro de nosotros y una de las funciones que tiene es mostrarnos a nosotros las cosas que, bueno, quizás no, pero quizás necesitamos estar revisando en nuestra vida y necesitamos estar actuando. El final de la historia, les voy a contar el final de la historia del gallo de Doña Lourdes, porque tiene que ver con el final de este relato de Jesús también. Resulta que Doña Lourdes fue y llevó su gallo al pastor. El pastor se lo recibió, pero cuando Doña Lourdes se fue, él se quedó con el gallo en la mano y dijo, ¿qué hago con este gallo? No puedo hacer una rifa, dice que es una iglesia, si fuera un club de fútbol, de baby fútbol, yo hago una rifa, rifo el gallo, pero no puedo hacer una rifa. ¿Qué es lo que voy a hacer con este gallo? Bueno, lo único que se le ocurrió hacer fue, bueno, dice que para hacer una sopa tampoco servía porque era muy duro, muy viejo. Entonces le sacó una foto y la publicó en las redes. Que en la iglesia habían recogido una ofrenda para el programa de la radio y de manera sacrificial una de las hermanas de la iglesia había traído su gallo. Precioso gallo, muy lindo. Otro pastor de una ciudad no muy lejana de aquella vio la foto del gallo y leyó lo que este pastor había escrito y justo tenía que ir a predicar a otro lugar y cuando fue a predicar comentó con el pastor de la otra iglesia lo que él había visto en el Facebook respecto del gallo de Doña Lourdes y de la necesidad de la iglesia. Entonces, el pastor de aquella otra iglesia sintió en el Señor de que debían de recoger una ofrenda para ayudar a aquella iglesia que había recibido un gallo de regalo, de ofrenda, ¿no? Bueno, juntaron la ofrenda, enviaron la ofrenda al pastor y el pastor muy agradecido. Lo que habían recaudado en la ofrenda era aproximadamente 2 años de lo que cobraba la radio para tener el canal en el aire. Todos agradecidos, todos muy contentos y todo a partir del gallo de Doña Lourdes. Pero no paró ahí. El pastor que envió la ofrenda fue a una convención y comentó lo que había pasado con la iglesia, con el gallo, con la radio, con toda la situación, ¿verdad? Cosas que se conversan entre pastores. Y entonces en la convención preguntaron, dice, ¿y esta gente cómo vive? Bueno, entonces explicaron que eran personas muy humildes, que eran medianeros, que trabajaban en el campo y tienen lo que necesitan. No, realmente no tienen todo lo que necesitan. Hay muchas cosas que le faltan. ¿Y qué le faltaría? Y bueno, en la zona donde nosotros vivimos, ese lugar, dice, es muy cálido y Doña Lourdes no tiene heladera. Hicieron una ofrenda, compraron una heladera, compraron una cocina y le mandaron a Doña Lourdes. Los efectos todavía retroactivos del gallo. Pero no quedó ahí. De esa convención alguien salió por otro lado y en una reunión de empresarios cristianos comentaron toda la movida en torno de aquello y preguntaron, ¿y esta gente que vive, que trabaja la tierra, que son medianeros, de quién es la tierra? Bueno, la tierra es de un propietario. ¿Y si se la compramos? Si compramos la tierra, sería una buena cosa. Averiguaron cuánto valía la tierra, hicieron
una colecta entre los empresarios, compraron la tierra para doña Lourdes. Un tiempito breve después, una revista que se llamaba Cristianismo al Día se enteró de lo que estaba pasando y entonces mandaron una periodista a hacerle una nota y a sacar fotos y todo lo demás. Hicieron una publicación en Cristianismo al Día respecto de doña Lourdes y toda la historia que había en torno al gallo. Y a mí me viene a colación las palabras finales de Jesús en el verso 9 cuando dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Yo decía cuando empecé el mensaje, honra al Señor y no será en vano. Honra al Señor y Él no olvidará. Honra al Señor y Él tendrá presente esa honra que nosotros hagamos por Él. Amén. Tomemos un instante para orar y le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra. Yo te pido de una forma especial, Señor, que el Espíritu Santo que has puesto en el corazón de cada uno esté tomando el control, que esté trayendo a la memoria, que esté trayendo a la conciencia, Señor, esto que vivió María, la hermana de Lázaro, en torno del Señor, cómo ella hizo lo que estaba a su alcance y hizo todo lo que estaba a su alcance, y cómo ese todo significaba también un sacrificio, cómo ese hacer significaba también enfrentar las críticas y enfrentar las molestias, pero Señor, tú has sido fiel. Y hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años y todavía seguimos hablando de lo que María hizo por el Señor Jesús. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestra vida, que tu Espíritu esté obrando para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al pastor por la palabra de esta mañana y al Señor, obviamente, por dirigirla. Tenemos unos breves anuncios. Simplemente el campamento de la iglesia. Recuerden que va del 28 de enero al 1 de febrero allí en La Tuna. Un tiempo hermoso, ¿verdad? Que tenemos todos los años como familia cristiana de vivir el campamento, aquellos que van, aquellos que lo disfrutan. Es un tiempo importante porque generalmente nos vemos un ratito los domingos, pero muchas veces en el campamento, y cuantos más días se puede estar, más afirma esto, tenemos el tiempo de charlar y de ponernos al día de cómo son las situaciones de cada familia, buenas, no tan buenas, decir cómo podemos tender redes entre nosotros para darnos una mano, para apoyarnos, ¿verdad? Es un tiempo muy lindo. Aparte, es un tiempo de alimentar el alma también, porque hay lindas reuniones todos los días, devocionales, estudios. Está muy bueno eso. Así que, bueno, recuerden, del 28 de enero al 1 de febrero se desarrolla el campamento. Allí en la entrada está el afiche con los precios por día, por todo el campamento, en los Sheraton, en todo lo que refiere al campamento. Allí están los precios y se puede hablar con Flor o con Jessica para reservar un lugar para este evento. El otro tema que tenemos es el ministerio de la Iglesia lleva adelante la canasta del amor, ¿verdad? Recordemos, cuando hagamos las compras habituales todos los días, reservar algo y traerlo el domingo para colocarlo allí en la canasta del amor. Los hermanos hacen paquetes de alimentos para ayuda a personas que realmente están pasando por un momento difícil, y esto es de mucha bendición, así que recordémoslo también. En cuanto al andar de la iglesia, recordemos que los miércoles, por el momento solamente presencial a las 20 horas la reunión de oración.
La plataforma Zoom por el momento no se está realizando, o sea que recuerden a las 20 los miércoles solamente en forma presencial reunión de oración aquí en la iglesia. Sábados recordamos que la única actividad que se sigue desarrollando a pie firme es la de Good News, muy importante, a las 16:30 horas. Los adolescentes de nuestra iglesia están haciendo un trabajo lindo. Aquellos que quieran participar estén en permanente contacto, porque no quiere decir que siempre sea aquí en la iglesia. Pueden ser actividades fuera de la misma o algo, eso se comunica a través de la red que hay aquí. Y los domingos a las 11, un culto similar a este. Recuerden que no hay escuela dominical hasta marzo. Y a las 17:30, en Marcos Salcedo 5366, esquina Cochabamba, tenemos el anexo de la iglesia. Allí hay una reunión similar a esta. Así que bueno, que tengan una muy linda semana. Terminamos con una alabanza esta mañana. Vamos a terminar como empezamos. Que Dios les bendiga. Pueden irse saludando mientras que cantamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Decimos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser